Muy buen día, mis estimados amigos. Reciban un cordial saludo de mi parte y bienvenidos a este nuevo tutorial denominado distribución de probabilidades Gumbel y Pearson tipo 3. Estamos nosotros acá celebrando prácticamente la llegada del verano, y este tutorial es un aliciente para aquellas personas pues que hacen ciencia dentro de este ámbito. Hablamos nosotros de las distribuciones Gumbel y Pearson tipo 3, por lo que al tutorial lo he dividido en dos partes para comodidad del tiempo. Esta primera parte está dedicada exclusivamente a la distribución Gumbel. Vamos a hablar de qué se trata, dar ciertos fundamentos y luego dar un ejemplo ilustrativo del uno y del otro método existente. Previo, comparto este pensamiento de mi persona. Los conflictos más grandes de la vida y de la ciencia siempre tienen una solución sencilla, a muy bajo costo y de mayor consistencia. Nuestra tarea consiste en aprender sobre las leyes de la naturaleza y las soluciones aparecerán de manera automática. Este pensamiento pues me surgió así automáticamente, hablemos así, en función de mi formación, pues siempre en este asunto de las distribuciones que tiene que ver con un alto componente estadístico, existen muchos libros, muchos textos en donde lo complican, cuando el asunto es muy sencillo. Y justamente sobre la base de mi experiencia les comparto estos sistemas que se utilizan mucho dentro del análisis de variables estocásticas, pero de la manera más práctica y sencilla, y que puedan pues aplicarlo con el rigor científico que todo este tipo de procesos de cálculos amerita. Siempre es importante agradecer. La gratitud es aquello que nos mueve. Cuando alguien nos agradece nos da alegría, y muchas veces pues las personas que contribuyeron de alguna u otra forma para obtener algo ya no están, pero sin embargo pues nuestra gratitud hacia ellos debe permanecer, pues ellos no han desaparecido. Quien propuso este sistema de distribución de datos fue el caballero que tenemos ante nuestros ojos, de nombre Emil Julius Gumbel. Fue un matemático de renombre alemán, a la vez fue político y a la vez fue escritor. Entonces él pues nos dejó este legado y nuestra gratitud, porque sobre la base de este método pues se ha construido mucha ciencia dentro del ámbito de hidrología y de otros campos donde se analizan variables estadísticas. ¿Qué insumos requerimos para aplicar este método? Necesitamos solo el registro de observaciones de alguna variable hidrológica. Fundamentalmente se utilizan caudales y en otros casos precipitaciones. Este es un método aplicable a valores extremos, es decir, valores inesperados que se pueden dar en el campo de estas magnitudes físicas, por ejemplo, terremotos, inundaciones, huracanes, etcétera. ¿Qué conceptos básicos debemos nosotros tener en cuenta? Primeramente, estadística básica, en lo que tiene que ver con desviación estándar, con medias. Luego, parte de la teoría de las probabilidades, tener en cuenta esta ley de los números grandes que existe dentro de la teoría de las probabilidades. Esta es una ley aplicada fundamentalmente a variables aleatorias, estocásticas. Por ejemplo, las grandes lluvias, como tales, los grandes huracanes, terremotos, se presentan de manera inesperada. Aparentemente no hay ley, pero según esta ley de la teoría de las probabilidades,
Se sostiene que cuando el número de eventos sucedidos es consistente, es grande, entonces estos eventos sí se someten a alguna ley de periodicidad. Por eso es importante contar con muchos datos. En la práctica, pues, se ha establecido de que con más de 20 datos nosotros podremos hacer nuestros pronósticos. Luego tenemos el concepto de qué es una desviación estándar, como había indicado, una media aritmética, para luego entrar a los conceptos que son base para este tipo de problemas, como es el coeficiente de variación y el coeficiente de asimetría. Más adelante hablaremos de cada uno de ellos. Bueno, entonces vamos a plantear las bases sobre las que Emil Gumbel basó su método. Entonces, primeramente vamos nosotros a hablar de lo que son las variables estocásticas o variables aleatorias. Entonces, estas variables estocásticas o aleatorias tienen que ver con fenómenos de la naturaleza que aparecen repentinamente. Por ejemplo, hoy llueve, mañana no llueve, después de cierto tiempo cae una lluvia que nunca se había dado. Entonces, a este tipo de eventos pues se los conoce con el nombre de variables estocásticas o aleatorias. Entonces, ¿qué sostiene Gumbel? Gumbel sostiene que estas variables, hablando de probabilidades de recurrencia. Entonces, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad es el pronóstico en 100 años de un evento. Por ejemplo, si yo hablo de una probabilidad, hablemos así, hablo de una probabilidad de 2%, eso significa que el evento se me puede dar probablemente, se me puede dar 2 veces cada 100 años. Cada 100 años. Años, por favor, no lo olviden. Si yo, por ejemplo, hablo de una probabilidad del 50%, ¿eso qué significa? De que se me puede dar probablemente en 100 años se me puede dar 50 veces. Y de aquí pues está vinculado aquí el concepto del periodo de retorno. El periodo de retorno es la periodicidad con la que se da el evento. Por ejemplo, si probablemente se me da 2 veces cada 100 años, eso significa de que en realidad el evento es cada 50 años, entonces el tiempo de retorno pues sería 50 años. Entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad? El periodo de retorno. El periodo de retorno se calcula dividiendo 100 para la probabilidad. Entonces, si aquí dividimos 100 para 2, obtenemos 50. En este caso, pues, si tenemos una probabilidad de 50 años, de 50%, dividimos 100, entonces el periodo de retorno de este evento sería de 2 años. Y dentro del ámbito del diseño de obras relacionadas con el manejo del agua, siempre pues existe este concepto de establecer un periodo de retorno. Y según las normativas de cada país, existen periodos de retorno para diferentes tipos de obras. Por ejemplo, las alcantarillas se diseñan para periodos de 5 o 10 años, los sistemas de alcantarillado y de agua potable para periodos de retornos de 25 años, etcétera. Pues bien, teniendo claro este concepto, entonces Gumbel propone que esta probabilidad en función de x, que es la magnitud que se analiza, es igual a lo siguiente: a 1 menos e. E es la base de los números del logaritmo natural, y este a su vez lo elevamos a la menos, asimismo otra vez exponente, y este exponente lo elevamos nuevamente a un valor que introduce Gumbel, que le llaman un coeficiente de ayuda.
Un coeficiente de ayuda que está vinculado pues con la parte después del proceso. Es decir, E es un número, una constante, todo, y este prácticamente sería el asunto de la variable. Entonces, aquí a nosotros nos interesa conocer este parámetro de esta magnitud, de este coeficiente, hablemos así, de ayuda. Entonces, pues, ¿a qué sería igual Y? Y aquí, pues, con nuestros conocimientos de matemáticas nosotros despejamos. Vamos a asumir simplemente de que Px, la probabilidad, es simplemente P, para no tener muchas cosas, que va a ser lo más sencillo. Entonces, si nosotros aplicamos el logaritmo natural de lado y lado, vamos a tener que este logaritmo natural de P, aquí pues esto es matemáticas, es igual, pues en este caso tendríamos, a ver, hagámoslo de otra forma. Vamos a borrar aquí ciertas cosas. Mejor dicho, vamos a borrar todo para escribir todo de nuevo. Aquí borramos esto de la pantalla limpia. Bueno, y tenemos nosotros lo siguiente aquí. Vamos a escribir nuevamente que la probabilidad, habíamos indicado, es igual a 1 menos E, esto elevado asimismo a la E, y esto elevado a la menos Y. Aquí por favor siempre menos. Esto es lo que propone Gumbel. Entonces el que sostiene que los valores extremos de una magnitud que se analiza pues se someten a esa ley. Entonces vamos nosotros a despejar Y. Entonces para despejar Y vamos nosotros a hacer lo siguiente. Este valor lo pasamos al miembro de la izquierda y la P al miembro de la derecha. Y tendríamos que E elevado a la menos E y esto a la menos Y sería igual a 1 menos P. Aplicamos logaritmo natural de ambos lados. Al aplicar el logaritmo de esto, nos quedaría simplemente menos, es decir, lo que está en la potencia a la menos Y, y esto sería igual al logaritmo natural de 1 menos P. ¿De acuerdo? Entonces, este signo negativo lo vamos a pasar de este lado. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tener que E a la menos Y, esto es igual a menos logaritmo natural de 1 menos P. Vamos nuevamente, queremos encontrar Y. Nuestro propósito es saber a qué es igual este coeficiente. Y otra vez aplicamos logaritmos de lado y lado y obtendríamos que menos Y sería igual a logaritmo de menos el logaritmo de 1 menos P, y cerramos otra vez el paréntesis. En definitiva, pues si queremos nuestro Y, que es este parámetro de ayuda, la magnitud, sería igual a menos logaritmo natural de menos el logaritmo natural de 1 menos P, y eso pues lo cerramos. Y de esta manera pues nosotros obtenemos la expresión con la que vamos a calcular este índice Y. Entonces el índice Y depende fundamentalmente de P prácticamente, en donde recuerden este P debe estar dada no en porcentaje, sino en forma decimal.
decimal. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, una probabilidad del 2%, entonces tendría en forma decimal expresado, esto sería igual, esto lo divido para 100, sería igual a 0.02. Entonces, de esa manera escribimos. Pues bien, ¿qué propone este método? Una vez que nosotros conocemos este valor, este índice Y, a través del método de Gumbel se propone que el caudal, hablemos en este caso de caudal, puede ser la precipitación también, que el caudal de diseño para una probabilidad específica se la calcula como el valor medio de ese caudal, o sea, de la serie de datos que estamos analizando, que multiplica a 1 más el coeficiente de variación, que vamos a explicar luego de qué se trata, y esto que multiplica a 0.78 de ese valor de Y, que para una probabilidad en específico. Vamos a ponerle aquí un valor, un subíndice P, y esto menos 0.45. Cerramos y cerramos el otro. Y aquí pues tenemos nosotros cómo calcular, qué es lo que generalmente se requiere cuando uno hace un análisis de distribución. Entonces, teniendo pocos datos, uno proyecta para una probabilidad en específica los datos. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es un parámetro estadístico que se calcula como la relación de la desviación estándar de una serie de datos para su valor medio. Entonces, esta es la desviación estándar y este pues es su valor medio, que eso ustedes pues tienen que o la media aritmética, como también le llaman. Entonces, esto ustedes por favor deben tenerlo presente. Y en la práctica, este coeficiente muestra la uniformidad de la serie de datos. Mientras mayor, este número varía en términos, en forma decimal, varía de 0 es mayor que 0, hablemos así. Entonces, si yo por ejemplo llegara a tener que este coeficiente de variación me sale 0.1, entonces esto indica de que según los postulados de estadística, indican de que la serie de datos es uniforme. ¿Cuándo deja de ser uniforme? Cuando este valor de CB es mayor que 0.33. Entonces esto indica de que las magnitudes se diferencian mucho entre ellas. Pero igual estadísticamente se pueden hacer los análisis respectivos. Bueno, con estos conceptos y todo, pasamos a ver un ejemplo concreto. Ok, cierro aquí. Y yo tengo aquí listo en mi hoja de Excel una serie de datos. Tengo una serie de datos correspondientes a caudales medidos en un río en específico desde el año 63 hasta el año 2013. Es decir, hay 51 años. Si nosotros colocamos aquí el número de orden, entonces vamos a colocar, sería 1, 2, 3, copiamos, tendríamos 51 años. Entonces, el primer paso para aplicar la metodología de Gumbel, el primer paso nuestro es calcular la media aritmética. En Excel hay una función que se llama promedio y con ella calculamos promedio, doble clic y nos vamos aquí y le damos enter. Ahí tenemos nosotros nuestro promedio, es decir que va desde la C7, de acuerdo, hasta la C57, correcto. Luego calculamos, una vez que hemos calculado el promedio, calculamos la desviación estándar.
pongamos así, pongámosles así, desviación estándar. Entonces, asimismo existe aquí en Excel una función que se llama desviación estándar, que es esta que está aquí, devesta, y marco la misma serie, los 51 datos, y ahí tendríamos. ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? Habíamos establecido entonces que el coeficiente de variación es igual a la relación de la desviación estándar para la media. Entonces tenemos pues estos datos de aquí. 0.61 sale la desviación estándar. Pues bien, 0.62 ya redondeado. Pues bien, ahora vamos a nosotros a aplicar nuestros criterios. Dentro del mundo estadístico existen pues dentro de las teorías de las probabilidades, vamos así, existen estas probabilidades de aquí, las siguientes. Comenzamos con punto 0,1, con punto 1, punto 5, 1, 2, 3, luego 10, luego 20, 25, 25, luego 50, luego ponemos 70, 80, 90, 99 y 99.9. Recuerden que estas son probabilidades en porcentajes. ¿Qué significa? Ahora les explico. Significa, por ejemplo, en este caso, de que en cada 100 años se me debe, la probabilidad de 0.01, esto significa que 0.01 se da en 100 años. Si queremos calcular el tiempo de retorno, tendríamos que dividir. Vamos a calcular, esto ya sale en años, según como la fórmula habíamos indicado. Años, ok. Entonces dividimos 100 para este parámetro que está aquí. Y tenemos que aquí nos sale pues 10.000 años, ¿sí? Vamos nosotros y estos son los tiempos de retorno. Generalmente cuando se hablan por ejemplo de presas, las presas es el vertedero de las presas, que son las obras de excedencia, se diseñan para periodos de retorno de 10.000 años en la época actual. Si hablamos de presas de pequeño calibre, serían para 1000 años. Y aquí tenemos los otros datos. Entonces calculamos seguidamente el parámetro Y. Recuerden que el parámetro Y lo calculamos como menos el logaritmo natural, paréntesis, del menos, nuevamente, eso todo estaba en la formulita que escribí, menos nuevamente el logaritmo natural de, abrimos paréntesis, 1 menos esta probabilidad, pero debe estar en fracción. Dividimos para 100, cerramos una vez, cerramos otra vez y ahí tenemos nuestro valor. 9.21 nos salió el valor de Y. Copiamos y tenemos para los diferentes otros valores. Y ahora nos interesa calcular los caudales. Los caudales correspondientes a esta serie que está aquí. Perdón, correspondiente ya al sistema de Gumbel. Entonces estos serían los caudales, hablemos así, de diseño. Los caudales de diseño. Entonces calculamos con la media. Recuerden que la media está calculada aquí del caudal, que multiplica, abrimos paréntesis, a 1 más el coeficiente de variación por, abrimos nuevamente paréntesis, aquí tenemos 0.78 por
el valor de Y que está calculado aquí, esto menos 0.45, cerramos y enter, y nos sale 23.79. Como vamos a copiar, debemos transformar a estas medidas en absolutas. Al caudal le ponemos aquí F4, el caudal, el coeficiente de variación, que es el único, y pues copiamos y ahí tenemos nuestros datos. Ahora nos toca pues graficar. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Para qué nos sirve esto? De que si yo tengo una obra específica y esa obra tiene una probabilidad del 10%, entonces el caudal de diseño sería 8.12. ¿Qué nos permite a nosotros? Aquí tenemos apenas 50 años nosotros, en donde podríamos hablar de un periodo de retorno de 50 años, pero si queremos de más años, como decían, ya no podríamos nosotros hacer uso. Aquí no tendríamos el dato y ahí requerimos, y mucho más aún si hablamos de periodos de 10.000 años. Entonces aquí de ley tendríamos que buscar una forma, y justamente para esto es que están estos sistemas estadísticos de distribución de probabilidades de eventos hidrológicos. Vamos ahora a graficar. Generalmente se hace un gráfico para ver cómo esto varía. Entonces vamos nosotros a graficar, insertar, vamos a graficar dispersión. Ya, ¿qué datos vamos a ver? Perdón, voy a borrar. Vamos a graficar estos datos. En X vamos a colocar P y en Y vamos a calcular el caudal que hemos estimado. Vamos a insertar dispersión y este pues es nuestra curva de distribución. Esta es la curva de distribución de Gumbel. ¿Qué notamos aquí? De que estamos al revés. Debemos invertir los ejes, porque aquí nos ha salido Q cuando en realidad, sí está bien. Sí está bien. Ahora, generalmente, como estas son escalas, se manejan escalas de probabilidades de valores muy pequeños, se recomienda utilizar la escala logarítmica. Para eso hacemos clic aquí en la escala X, nos vamos a dar formato a eje y aquí pues escala logarítmica, le hacemos clic y eso es todo, y pues esta es nuestra distribución. Muchas veces es importante combinar a esta línea que está aquí. Esta línea que está aquí se la llama la curva de probabilidades teórica. Entonces es una curva realizada con la teoría de Gumbel, pero que ella debe ajustarse en algo a lo que existe en la realidad, y nuestra realidad es esta. Entonces, para poder nosotros utilizar esta realidad, aquí es que viene la cuestión de la curva empírica. Entonces la curva de probabilidades empíricas la elaboramos con los datos reales que tenemos, y esa curva por lo general se la incluye aquí dentro de esta para poder establecer de que nuestros datos se ajustan a esta distribución, porque esa en realidad ese debe ser la tendencia. Para lo cual, ¿qué tenemos que hacer primeramente? Primeramente tenemos que ordenar. Voy a copiar nuevamente estos caudales acá. Y el primer paso es ordenar de mayor a menor. Seleccionamos todo y ordenamos. Vamos a datos, ordenar, continuar, ordenar de mayor a menor. Y ahí tenemos pues nuestros datos de mayor a menor. Entonces este es el caudal de mayor a menor, hablemos así, de mayor a menor. Ok. Luego calculamos aquí, por favor, aquí vamos a calcular nosotros la probabilidad, pero esta es una probabilidad, recuerden, que es una probabilidad empírica.
empírica. ¿Cómo calculamos esta probabilidad empírica? Esta probabilidad empírica se calcula con una fórmula muy sencilla. La probabilidad empírica es igual a m, que es este número de orden que hemos dado aquí, 1, 2, y esto dividido para n, que es la cantidad total, más 1. Nosotros tenemos ¿cuántos datos? 51, y esto lo multiplicamos por 100. Y obtenemos la probabilidad, esta es la probabilidad, acuérdense, empírica. Ok, entonces aplicamos esta fórmula a nuestro caso. Ok, entonces tendríamos más el número de orden m dividido, abrimos paréntesis, si crea 51, que son los datos, más 1, y esto de aquí por 100, y tenemos pues nuestra probabilidad de que es de 1.92%, probabilidad empírica. Entonces bajamos y tenemos estos datos. Ahora vamos nosotros estos datos a meterlos aquí en nuestro gráfico. Para meterlo en nuestro gráfico, ¿de acuerdo? Recuerden que en el eje horizontal tenemos la probabilidad y en el vertical la magnitud que se analiza. ¿Sí? Entonces, bueno, para que vamos a ingresarlo. Entonces no quería hacer largo el video, pero vamos a colocar aquí. Vamos a colocar en los ejes. Título de ejes en horizontal, la probabilidad P, esto en porcentajes. Y en el eje de las, así mismo nos vamos a la parte, y en el eje de las, en el vertical, aquí vamos a colocar, en este caso tenemos el caudal Q en metros cúbicos por segundo. Ahí tenemos nuestros cálculos. Ok. Bueno, vamos nosotros en este instante a fusionar. Recuerden que esta es la curva de probabilidades teórica. Vamos a meter la empírica, que son aquella que elaboramos con nuestros datos. Para el efecto nos damos clic aquí en el interior del gráfico, botón derecho, seleccionar datos. Aquí pues vamos a modificar esto y vamos a colocarle aquí teórica, probabilidad teórica. Probabilidad teórica. Ok. Vamos a agregar aquí una nueva serie que va a ser la probabilidad empírica. Probabilidad empírica. En el eje de las X vamos a buscar la probabilidad, que es esta. En el eje de las Y están nuestros caudales. Y aceptar. Vemos nuestros gráficos. Estos son los gráficos de nuestros eventos. Noten ustedes que nuestros puntos se ajustan generalmente. Vamos a ponerlo acá un poquito más abajo. Bueno, ahí tenemos nuestra curva. Generalmente yo los de la teórica, vamos a colocar las leyendas aquí. Vamos a colocar las leyendas, elementos, leyendas, vamos en la parte inferior. Ahí están. Entonces generalmente a mi curva de probabilidad empírica yo la coloco no como líneas, sino como puntos. Entonces para eso nos damos clic aquí en el gráfico. Nos vamos a cambiar
el tipo de gráfico, de acuerdo. A ver, selecciono cambiar el tipo de gráfico y aquí pues en vez, aquí coloco dispersión simplemente allí. Entonces si nosotros nos acercamos, que nos damos cuenta de que nuestros puntos se ajustan. Estos últimos no se ajustan, pero en términos prácticos la mayor parte se ajustan. Es decir, que el método de Gumbel, la distribución, se ajusta en su mayor parte a la realidad. Y que eso es lo que queríamos buscar. Es decir, una tendencia que aunque no tengamos datos, nosotros podríamos extrapolar hacia acá y podríamos encontrar para diferentes periodos de retorno. Aquí pues esta curva la podemos mejorar, le podemos poner sus líneas auxiliares, secundarias. Ahí están las secundarias. Podemos a las líneas pues ponerle un color podemos colocar color negro, ¿sí? O se me fue azul. Bueno, entonces esto lo podemos arreglar de la mejor forma. Etcétera. Bueno, y tenemos nuestra distribución de probabilidades según el método de Gumbel. En el tutorial que viene vamos a hablar sobre el método de la distribución de Pearson tipo 3. Pearson fue también asimismo un caballero de la calidad de Gumbel quien propuso su método, y vamos a ver qué ventajas presenta el un método frente al otro, que en definitiva pues nosotros ya lo conocemos y lo podemos aplicar libremente para hacer el análisis de nuestras variables estocásticas. Bueno, con esto me despido, mis estimados amigos. Les deseo que tengan un excelente día. Un abrazo a la distancia y estamos en contacto.